Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Qué maravilloso que estés en este lugar. Esta es tu casa, siéntete en casa, esta es tu casa. Esto es Veraca, es el valle de las bendiciones. Es un valle de bendiciones. ¿Cuántos toman esas bendiciones? Amén, aleluya, aleluya. Eh, Antes de comenzar, ¿se acuerdan que hace una semana eh, pasaron para el que quisiera sembrar algo para nosotros? ¿Se acuerdan? Como pastores, ¿se acuerdan que los que pudieron, obviamente los que no, de todas formas también les agradecemos, pero los que pudieron sembrar lo que sea para nosotros como pastores, algo extra que sembraron para nuestras vidas, con lo que usted nos sembró a nosotros para nosotros, pudimos comprar esas sillas en donde está sentado usted. Compramos sillas nuevas. ¿Sí las ven o no las ven? Los que están atrás no la ven, pero los que están al frente sí. Y compramos esas sillas para que usted se sienta más a gusto, se sienta más cómodo, para que se hagan para adelante. Pudimos comprar esas sillas, sembrarlas también nosotros para que usted se sienta más a gusto. ¿Se siente a gusto? A ver, todo lo que ha sembrado, iglesia, Dios también nos permite sembrarlo para la misma casa. Cada día vamos a estar más a gustos y más cómodos. ¿Sí lo creen? Si quieren que apague el mini split, me dicen y apagamos el clima ahorita si tienen frío. Si no, lo prendemos más bajo para que tenga frío. Amén. En Ezequiel 47:1, en Reina Valera voy a leer todo. En Ezequiel 47:1 comienza este viaje de la palabra de Dios. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. 1000 codos son 45 centímetros. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿De qué estamos hablando? Y luego sigo el 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Hay 4 cosas que produce este río que acabamos nosotros de leer en Ezequiel. Hay 4 cosas que produce este río. Primero dice que hasta los tobillos, después dice que después hasta los hombros, y después solamente era meterse y nadar para llegar al otro lado. En todo esto, en este viaje 2025, que Dios nos ha hablado, su palabra nos ha. ¿Cuántos han sido bendecidos este año? Gloria a Dios, porque tenemos vida, tenemos salud, podemos respirar, podemos comer, podemos oler, tenemos olfato, podemos oír, podemos ver. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando en estos pequeños detalles que se nos hace común, no agradecemos, pero le damos gracias a Dios porque podemos doblar rodilla, porque podemos agacharnos y se nos caen las llaves. Amén. Bueno, pero hay 4 cosas que produce este río.
¿De qué río está hablando, iglesia? Es el río del viento del Espíritu Santo que nos está hablando. Pero estos cuatro cosas que produce este río, ahí voy a dejarlo. Y quiero hablar, ahí dejo ahorita esto para continuar, porque hay algo que Dios nos ha estado enseñando y es una obediencia que es un fundamento muy importante en nuestra vida cristiana como seguidores de Cristo. Sabemos que Dios como hijos nos va a disciplinar. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué nos disciplina nuestro papá? Cuando tienes hijos, sabes que aunque los amas, tenemos que, y si no entienden a la primera, ¿qué le haces a la segunda? Y si no entiende la segunda, ¿qué haces a la tercera? ¿Cómo tú enseñas a tus hijos? ¿Cómo tú tratas a tus hijos? ¿Cómo tú corriges a tus hijos? Imagínate cómo papá te corrige a ti, ¿verdad? ¿Cómo nos corrige a nosotros? Ya te dije, recoge tu cuarto. Ya te dije, lava los trastes. Ya te dije. Y no hacen caso y luego tú cómo reaccionas a corregirlos. Ahora, ¿cómo crees tú que tu papá celestial te va a corregir a ti? O también haces berrinches como hacen los niños chiquitos. La obediencia es un fundamento muy importante en la vida cristiana porque dice en Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Dice, pero miraré a aquel que es pobre. ¿A quién va a mirar Dios, al Padre? Dice, va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Fíjate dónde está la mirada del Padre. Aunque todos somos hijos, siempre hay algo especial donde Él voltea a ver y dice, ve a aquel que es pobre, humilde de espíritu. Cuando habla de pobreza, no habla de estar fregado, no habla de estar necesitado y en escasez, sino pobre es alguien rendido a Cristo, es alguien rendido a Cristo. Miraré a aquel que está rendido al Padre, ahora a Cristo, y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Alguien que tiembla a su palabra, porque es el temor de Dios que Dios ha puesto en nosotros, es el Espíritu Santo. Pero aquí pobre es dependiente, es dejar tu autosuficiencia. Si algo quiere el Padre, es que no seamos autosuficientes, sino que seamos 100% dependientes de Él. Eso es humildad y sumisión. Di conmigo, humildad y sumisión. ¿Por qué hablo de humildad? ¿Qué es esto de humildad? Dice, pobre, pobre aquí es dependiente, es una sumisión a Dios, es una sumisión a Dios. Y humilde es lo que estamos hablando, humildad y sumisión. En Filipenses 2:8, dice, y estando, habla de Cristo, el apóstol Pablo escribe de Jesús y dice, estando en la condición de hombre, o sea, Cristo nació en Jesús, en una condición de hombre natural. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta qué? O sea, esta es una obediencia que sufre hasta la muerte. Jesús vino a una obediencia que sufre ¿hasta dónde? Vean esta obediencia que sufre, porque Jesús se despojó de ser el Hijo de Dios, el unigénito, para hacerse hijo del hombre, se humilló a sí mismo, se humilló en la condición, toda la herencia de él, todo el poder, toda la autoridad, se hizo obediencia hasta la muerte. Hubo una sumisión total que lo llevó a la muerte. O sea,
Y obediencia en griego es la palabra upakoe. Upakoe, que significa oír por debajo. Obediencia es oír por debajo. Implicando, en el griego sabemos que los significados son amplios, igual que en el hebreo. Dice implicando sumisión, atención y actuar según lo oído. Actuar según lo oído. Humildad es parte del significado. Es estar dispuesto, vean esto, a rebajarse para cumplir un propósito. Humillarse para obedecer. Humillarse para obedecer. ¿Qué es la obediencia en el caminar en Cristo por el modelo que Jesús nos mostró? La obediencia es un acto voluntario. Es un acto voluntario. Someterse a, dice en Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obviamente, si yo te voy a dar una instrucción a ti que no se alinea a la palabra de Dios, tú no me vas a obedecer. Porque si yo te voy a dar una instrucción, es de acuerdo a la palabra de Dios. Una instrucción a la palabra de Dios. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos. Ahora, ¿qué dice en Lucas 6:46? Lucas 6:46. Reina Valera, lo estamos leyendo todo. ¿Ya está ahí? ¿Qué dice? Que se escuche fuerte. ¿Cuántos llaman Señor, Señor a Jesús y no hacen lo que Él les dice? Señor, Señor, pero no haces lo que Él te dice. En el mismo Lucas 6, el verso más abajo, 47, dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí nos quedamos. Fíjate bien, lo que tú vienes, lo que tú aprendes entre semana, lo que tú aprendes los domingos, que vienes a oír y que estás escribiendo. Fíjate lo que pasa cuando a veces somos nada más consumidores. Venimos y nos vamos y nos olvidamos ya mañana, el martes, lo que oímos. Pero Jesús está diciendo: voy a decirte qué pasa con todo aquel que viene a mí, que me oye mis palabras y las hace. Él nos va a decir qué va a pasar con todo aquel que oye sus palabras, el que viene a Jesús, el que oye sus palabras y las hace. Vamos a ver qué dice Jesús en el 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó a hondo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es el contexto del 48? El 47. El que es inconmovible cuando viene la tempestad a nuestra vida es todo aquel que viene a Jesús, oye sus palabras y las hace. Es decir, que obedece. Que obedece. No solamente el que viene y se va, sino el que viene a Jesús, las oye y obedece. Es decir, si tú practicas lo que estás oyendo, por ejemplo, si dice que la mujer debe someterse ¿a quién? Al hombre.
Esa es una obediencia, no es un machismo, es una obediencia de lo que tú has venido aquí a Jesús, oyes y haces. Por ejemplo, si dice, el hijo debe de honrar ¿a quién? A sus padres, no debe de juzgarlos. Como hayan sido los papás, la obediencia es que debemos honrar a papá y a mamá. Vean los fundamentos de la obediencia y lo poderoso que es cuando nosotros empezamos bien a entender y a comprender. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Di conmigo, te voy a dar el concepto de sumisión, que es estar sujetos. Sumisión es una actitud del corazón. Jesús se humilló, se despojó y esa obediencia lo llevó a cumplir un propósito. ¿Sufrió en su obediencia? Sí, sí sufrió en su obediencia, porque la carne siente, porque la carne cuando es injusto con uno siente, o cuando somos injustos nosotros también la otra parte, la carne sufre cuando tú quieres entrar a ese río de obediencia y humillación. Y humillación. Obediencia, ahora te voy a dar el concepto de obediencia. Porque sumisión es una actitud del corazón, porque le puedes poner entre paréntesis, es sujetaos. Y obediencia es una acción. La obediencia es una acción, ¿sí? Por eso en Isaías 1:19 dice, Isaías 1:19, dice así su palabra. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Fíjate lo que sucede si tú quieres y si tú oyes. Si tú quieres, no es si Dios quiere, si tú quieres y si tú oyes, ¿qué vas a comer? ¿Toda la maldición? ¿Qué vas a comer? El bien de la tierra. Entonces, la obediencia desata un ciclo de bendición a nuestras vidas. Eso es lo que pasa en nosotros. Así como la maldición desata un ciclo, un tiempo de maldición en tu vida personal, en tu juventud, en tu adultez, si eres casado en tu matrimonio, si estás juntado con tu mujer, el que está juntado y se quiere casar, yo los caso gratis, gratis, porque si van con la competencia les van a cobrar. Y todas se quejan del diezmo y de la ofrenda, hermanos. Vuelvo a repetir, con lo que nos dieron a nosotros de ofrenda especial hace una semana, compramos las sillas donde están sentados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo hacemos con todo el corazón para Dios y para ustedes. Porque nosotros servimos a Cristo, pero también servimos a ustedes. Nosotros amamos a Dios todo. Imagínate que yo dijera, yo todo lo hago para Dios, y los menosprecio a ustedes, no. Con la consecuencia de amar a Dios y de hacerlo para Dios es porque los amamos a ustedes. Los amamos a ustedes. Los amamos. Amén. Entonces la obediencia que desata un ciclo de bendición, una temporada de bendición. Puede ser que no los dices, es que no lo veo, permanece, porque un ciclo de bendición significa que prosperamos ante todo pronóstico. No me importa el pronóstico, no me importa lo que esté pasando, a mí no me importa lo que esté pasando en el mundo, porque nosotros estamos alineados a una eternidad y a un reino que es inconmovible. Y esa obediencia que Dios nos ha llamado desata ese ciclo de bendición, es decir, prosperamos ante todo pronóstico. Gloria a Dios. Entonces, esa obediencia puede cambiar, fíjate lo que voy a decir, puede cambiar los años en días. Lo que iba a pasar en años lo puede reducir a días. Pero entonces la desobediencia, ¿qué va a pasar? Lo que iba a pasar en segundos se puede ir a años. ¿Cuánto el pueblo de Israel iba a entrar en un
periodo corto a la tierra prometida y pasaron 40 años. Terrible es esto. Entonces, ¿cuántos quieren realmente? Porque estamos cerrando un año, pero ¿a quién le gustaría comenzar bien el 2026 en un ciclo de bendición? Es a través de una obediencia. Amén. Por eso dice en Proverbios 13:18. Lean conmigo Proverbios 13:18 y 12:15. Voy a leer el 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección, ¿qué va a recibir? Honra. Ahí está. Cuando nosotros te damos una instrucción, un consejo, ahí está. Cuando alguien abre su corazón a querer recibir un consejo, una guianza. Y luego en Proverbios 12:15, ¿qué dice? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Cristo se hizo siervo en el sentido de su obediencia. Fíjate bien. Di conmigo, oír y obedecer. Realmente, Salomón, el rey Salomón, que escribió Proverbios, Eclesiastés, realmente Salomón no pidió sabiduría. Salomón no pidió sabiduría como muchos creen. Vamos a leerlo según Primera de Reyes 3:9. Dice pues Salomón lo que oró al Padre, dice, o a Jehová, da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Un corazón entendido, un corazón que sabe escuchar, un corazón que sabe oír, un corazón que es humilde, que recibe el consejo, un corazón que sabe, que es entendido, puede tener verdaderamente sabiduría, puede recibir consejo. Todo comenzó, iglesia, en el Edén, en el huerto. Todo comenzó por un acto de desobediencia. Todo, todo. Y en este tiempo, muchos no lo saben. Muchos no lo saben, pero te lo voy a decir. Tu obediencia está siendo probada, ha sido probada. Algunos reprobaron en este año, otros reprobaron y otros reprobaron. ¿Por qué no digo que panzaron? Porque cuando tú obedeces a destiempo, ya es una desobediencia. Cuando tú le dices, Señor, mándame una señal, mándame una señal para ver si tengo que darle un regalo al pastor. Mándame una señal, ya perdiste. Mire, se han acercado conmigo. Es que siento que Dios me está llamando al ministerio. Es que siento. ¿Sabes una cosa? Han dudado. Cuando yo comencé Veraca, y no lo digo por presunción, lo digo como testimonio. Cuando Dios me habló, yo no dudé en lo que iba a hacer. Yo no dudé en lo que iba a hacer. Fue por esa razón. ¿Gente dudó de mí? Sí. ¿Más de 10? Sí. ¿Más de 20? Sí. Dudaron de mí. Porque ¿cómo era posible que Dios iba a levantar, a mí me iba a levantar como pastor? Que yo me estaba poniendo como pastor. Como yo les he dicho una y otra vez, yo no elegí esta carrera, ni me puse porque yo quería esta carrera, ni porque soñaba esta carrera. Si tú la estás soñando está bien, pero en mi caso no fue así. Yo comencé esta carrera por obediencia. Y jamás le pedí a Dios, mándame una señal. Señor, mándame un local si eres tú dándomelo. Señor, mándame esto si eres tú. No, jamás le pedí señal. Porque cuando el Señor te habla, hazlo.
Esa es una verdadera obediencia y te hace entrar en un ciclo de bendición. En un ciclo de bendición. Cuando yo estaba del otro lado, donde están ustedes sentados, yo en su momento, obviamente siempre fuimos sembradores, mi esposa y yo, siempre fuimos sembradores en la iglesia donde me congregaba, siempre fuimos sembradores. Jamás le pedí a Dios, Señor, dame una señal para ver si tengo que dar lo de la radio, para ver si tengo que dar lo de la renta, para ver si tengo que dar mi diezmo, para ver si tengo que dar mi ofrenda, para ver si tengo que cantar en la alabanza, para ver si tengo que obedecer al pastor, para ver si tengo que obedecer al líder de alabanza, porque yo no era el líder de alabanza. O sea, hay gente que pide señales. ¿Por qué pide señales? Porque está dudando. Pero, ¿qué dice? Fíjate, Jesús en Mateo 4:22, Jesús cuando le habla a los discípulos, todos los discípulos, ninguno era holgazán, ninguno era un flojo, todos los discípulos eran empresarios, vivían bien, eran jóvenes según los historiadores, entre 20 y 20 y tantos años, máximo 30 años. Y en Mateo 4:22, Jesús cuando les habla a ellos, dicen, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuando Jesús llama a una obediencia, ellos instantáneamente dejaron todo por seguir a Jesús. Todo, di conmigo todo, di conmigo todo. Dejaron familias, matrimonios, negocios, seguridad, utilidades, préstamos de caja chica, préstamos de caja grande. Dejaron todo. Una pregunta para ti. ¿Dios te ha pedido algo? No me contestes. ¿Y aún le estás pidiendo una señal? Cuando Dios le habla a Noé y le dice que haga un arca, hay obediencias que no tienen sentido. La obediencia no tiene sentido. ¿Por qué Noé iba a hacer un arca? ¿Por qué? Como que no tenía sentido lo que estaba haciendo Noé para la temporada, ¿verdad que no? Pero Noé entró a un ciclo de bendición que lo protegió para el diluvio que iba a venir tiempo después y que destruyó a todos los que estaban fuera del arca. La obediencia a veces no tiene sentido, como que ¿por qué estoy haciendo esto? Como que ¿para qué estoy haciendo esto? Como que ¿para qué? No tiene sentido. Como que ¿para qué hago iglesia? No tiene sentido lo que estoy haciendo, Joca. Pero tengo que hacerlo, voy a hacerlo. Muchos quieren entender para obedecer, pero no tienes que entender para obedecer. No tienes que entender para obedecer. Si estás pasando por una tormenta en tu matrimonio, o en tu matrimonio específicamente, quédate ahí en la tormenta. Obedece, obedece. Quédate en la tormenta, porque el Dios de las tormentas también es el Dios de la paz. Y también es el Dios que calma las tormentas. Joven, si no sabes qué hacer, obedece, huye, corre. El Señor nos había estado hablando de estar en los entornos correctos, correctos. Aleluya. Y conmigo, ahora sé que no tengo que entender para obedecer. ¿Por qué estoy hablando de una obediencia y de una sumisión? Que es una actitud del corazón, una humillación para oír. ¿Por qué? Porque hay ciclos de maldición, ciclos de caos
que posiblemente puedas estar viviendo y solamente es por una instrucción que tu papá te dijo, como cuando el papá le dice al hijo, lava los trastes, mijo, lávalos, 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 lávalos. Y pasa otra vez por el cuarto y se regresa. Lávalos. Muchos pueden estar viviendo ciclos de caos solamente por no haber atendido una instrucción. ¿Y sabes por qué no se atiende una instrucción? ¿Sabes por qué no hay sumisión? ¿Por qué? No me preguntaron, ya lo saben, pues ya vámonos. Vámonos pues. ¿Por qué no hay una obediencia y una humillación ante eso? Pues porque hay soberbia, porque hay arrogancia, porque hay orgullo, porque yo, yo. Miren, yo quiero hacerles una propuesta a todos los empresarios que hay aquí y a todos los varones. Varones, ¿cuándo nos venimos a barrer, a limpiar los baños aquí y allá y la casa? Varones, ¿alguien está dispuesto a venir a barrer, a limpiar los baños aquí conmigo? ¿Alguien está dispuesto a hacerlo? Eso. Mujeres, ¿alguien está dispuesta a venir aquí? No, ya nos ganaron, varones. Ya nos ganaron, varones, no se dejen, no se dejen. Mis machos alfas, ¿dónde están esos machos alfas? Lomo, pelo en pecho, barba cerrada. Miren, miren, ahorita que estaba leyendo Ezequiel, cuando yo les dije que hay 4 cosas que produce este río, tú estás en un lugar donde hay un río pasando y a lo mejor no te has dado cuenta de eso. Quizá no, quizá sí, no lo sé. Pero hay 4 cosas que produce este río. Y hablando de este río, es este mover del Espíritu en el cual tú has entrado. El mover del Espíritu de Dios en este lugar, porque todo se centra en Cristo, no se centra en mi persona, la predicación no se centra en mi experiencia, se centra en la persona de Cristo. Y por esa razón Dios voltea y nos ve, porque están hablando de su Hijo. Y todo lo que es calificado es a través de Cristo. Entonces el Espíritu Santo comienza a hacer la obra. El Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo, que es Dios en la tierra, es el Hijo en la tierra, en la atmósfera de nuestra casa, de nuestra vida, dentro, encima de nosotros. Pero hay 4 cosas que produce este río que el Señor nos está hablando. Es decir, hay 4 cosas que produce el que tú estés pegado en el entorno correcto con las personas correctas, oyendo, viniendo a Jesús, oyendo y haciendo. Oyendo y haciendo. Por ejemplo, dice que el varón debe de amar ¿a quién? A su mujer. Cuando nosotros como varones amamos a nuestra mujer, la consecuencia natural de ese amor es que la mujer se somete al lugar más seguro, que es su esposo. Pero queremos que se sometan sin el amor. Entonces, al nosotros amarlas y cuidarlas, entonces la mujer solita nos va a mandar con lonches al trabajo. Gloria a Dios. Le va a doblar su playerita en el closet. Le va a planchar su camisita. Porque es una, ya si usted le quiere ayudar, bueno, ayúdenle, no pasa nada. Pero como que no hubo muchos amenes, mujeres. No les gusta planchar, ¿verdad?
Es que está pesado, ¿verdad? Sí está pesado. Pero bueno, imagínese que le planche la camisa a su esposo que nunca le ha planchado. ¡Wow! Aleluya. Casi no hubo amenes, mujeres. Ezequiel 47:7 dice, volviendo al principio, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Estoy leyendo Ezequiel 47:7. Fíjate lo que hay en el río del otro lado, del otro lado. Que había muchísimos, dice muchísimos árboles, que es igual que los frutos. Árboles representan frutos. ¿Qué hay cuando tú te sumerges al río de Dios? Cuando, cuando tú decides obedecerlo de veras. Cuando tú realmente quieres entrar a un ciclo de bendición en tu vida. No como que medio, medio. Por eso, cuando tú entras hasta los tobillos al agua, pues está bien. Hay charalitos, hay charales ahí los ves qué bonitos. Aquí qué rico se siente en el mar, ¿verdad? En el río. Pero ya cuando ya el mar te controla y ya no tienes tú, ya no puedes controlarte tú, porque ahora el que te controla es el río, el que te mueve es el río. ¿Cuántos quieren llegar a ese punto? Porque en ese punto es donde es otro nivel, y no estoy hablando en un nivel espiritualoide, sino es un nivel de plenitud en el ser humano. Cuando alguien llega a ese punto, es cuando un hombre o una mujer ya no es el primer lugar su esposo, ya no es el primer lugar sus hijos, ya no es el primer lugar su trabajo, sus negocios, su profesión, ya no es el primer lugar, porque sabe que estando en esa plenitud, todo lo demás Dios lo cuida y lo pone en orden. Él se encarga de que nuestros negocios estén funcionando correctamente. Él se encarga de enseñarle a nuestros hijos, Él se encarga de cuidar nuestro matrimonio, Él se encarga de protegernos y cuidarnos porque nosotros estamos en una plenitud y una llenura. Y entonces yo como hombre, mi felicidad no depende de una mujer, y la felicidad y la plenitud de una mujer ya no depende de un hombre, sino depende de Cristo. Es una seguridad diferente y es un estilo de vida, la obediencia y la sumisión. Entonces, cuando tú te metes en este viaje, que no es religión, sino que es vida, ¿qué vas a encontrar cuando te metas al agua? Muchísimos árboles, son frutos. Y luego el verso 8 de Ezequiel dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad. Las aguas. Otra cosa que produce su presencia, su firma, la presencia manifestada, no solamente son frutos, sino que es sanidad. ¿Qué produce? Sanidad. Cuando el Señor nos habla de estar en los entornos correctos, ¿por qué Dios nos está hablando en los entornos correctos? Y yo le he dicho personalmente a personas que se han acercado conmigo, tienes que estar en los entornos correctos, con las personas correctas. Si tú no huyes de esos entornos, si tú no huyes de esas personas que en esta temporada no debes estar con ellas, entonces tú ya estás desobedeciendo su palabra y estás entrando en un ciclo muy peligroso que puedes caer, y después tú le vas a decir a Dios, es que Dios me quiere enseñar esto, es que Dios me falló, es que voy a la iglesia, pero Dios no escuchó mi canto, Dios no escuchó mi ofrenda, Dios no, ha sido una desobediencia tuya, que estás entrando en un ciclo de maldición y va a ser muy peligroso. Por eso Dios nos ha estado hablando de eso, y algunos se han resistido a esa instrucción del Espíritu Santo.
Iglesia, los límites que nos pone Dios, el límite que Dios le había puesto a Eva era para protegerla a ella. Los límites que Dios nos pone es para cuidarnos a nosotros. ¿A dónde? Aquí hay mucho fruto, aquí hay sanidad, pero luego dice en el verso 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, ¿qué va a hacer? Vivirá. ¿Qué va a hacer? Y luego dice, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán ¿qué? Sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Es decir, traerá vida y provisión de peces. Entonces podemos concluir que hay ¿qué? Vida y provisión. ¿Qué hay en el río de Dios entonces? Hay muchísimo fruto. ¿Qué más hay? Sanidad. Hay sanidad. ¿Qué más hay? ¿Y qué más trae? Provisión. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia, ¿te llevas maldición? ¿Te llevas muerte? ¿Te llevas pobreza? ¿Te llevas caos? No, fíjate todo lo que produce el río de Dios, la palabra de Dios, cuando fluye su espíritu. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, pero todo esto depende de la profundidad del río. Depende de tu profundidad. Por eso yo predico para todos, pero algunos viven en los tobillos, otros en las rodillas y otros sí están viviendo el río completo de Dios. Para todos es la misma palabra, para todos son las mismas oportunidades, pero no todos deciden obedecer y ser sumiso ante lo que Dios nos ha estado hablando en su palabra, que es la instrucción para protegernos, para darnos vida y para entrar a un ciclo de bendición, porque un ciclo de bendición es una temporada de bendición, así como cuando hay temporadas y rachas malas, ¿verdad que sí? Hay rachas malas, cuando te va mal es una racha porque es un ciclo de maldición, pero si tú quieres entrar a ese ciclo de bendición, ahí está la palabra. Wow, wow. Ahora los peces sí están aquí, sí están en la orilla del mar, del río, sí hay peces, hay charalillos, pero ¿cuántos quieren peces grandes? Peces grandes. Dios está hablando de un río sin límite, iglesia, pero por eso dice en el 10, sigo leyendo, y junto a él estarán los pescadores, y desde En Gadí hasta En Egloaim será su tendedero de redes. Fíjate, dice, será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Está hablando de toda clase de peces y gran multitud. Entonces, 4 cosas que producen entrar más profundo al río es fruto, Ezequiel 47:7, sanidad, que es 47:8, vida, que es 47:9, y en el mismo 47:9, provisión de peces. Entonces, tú debes de pensar qué tan profundo es el río al que tú quieres entrar. Hay una posibilidad de fruto, de sanidad, de vida, de provisión. ¿Hasta dónde quieren llegar, iglesia? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Hasta dónde quieren? ¿O ya se conformaron con lo que Dios los bendijo este año? ¿O quieren más el próximo año? ¿Quieren más el próximo año? ¿Sí? Maravilloso, maravilloso. El río del que estoy hablando es la presencia de Dios manifestada, es la profundidad con lo cual tú estás viniendo aquí, oyendo y haciendo. Todo lo que hayas apuntado hoy, no te desentiendas de eso. No te vayas y te olvides ya. Ya no ¿Se acuerdan lo que predicamos hace 15 días? Muchos ya no se acuerdan. La semana pasada, porque solamente estás siendo oidor. Pero si tú vienes y eres muy intencional y escribes y aprendes, y cuando vengan las tormentas
Y cuando venga el encontronazo con tu esposo o tu esposa, y cuando venga que no tienes provisión, no hay dinero por eso, y cuando venga la cuenta de Coppel, y cuando venga que le tienes, o sea, ahí tenemos que ser conscientes de lo que escuchamos y aprendimos durante la semana, en las enseñanzas, el domingo, obviamente, y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser inconmovible, como dice tu palabra, cuando venga la tempestad, yo estoy sobre la roca, pero la roca, ¿qué es? La obediencia, la sumisión. Puede ser que yo no lo sepa todo, pero si tú vienes a pedirme un consejo y me buscas, si no podemos vernos un día, yo te pido de favor que seas insistente y no porque me quiero dar a desear, no, sé insistente hasta que podamos vernos o platicar, porque a veces se nos ha ido el tiempo, ha habido mucho trabajo. Este año fue un año de mucho movimiento y yo creo que el año que entra va a ser de más movimiento, pero cuando tú escuchas y recibes un consejo para tomar una decisión, puede ser muy valioso. Ese consejo puede ser muy valioso y puede ser crucial para tu vida. Y si tengo la respuesta, te la doy, y si no, el Espíritu Santo te la va a dar. Puede ser directamente o a través del pastor. Dice, obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros. Yo soy tu pastor porque tú lo has elegido así. ¿Cuántos eligieron su pastor? Tienen muy buen gusto. Tienen muy buen gusto. Los felicito. Pero que se rían un poquito. Iglesia, quiero dejarlos con esto de la obediencia, de ir más profundo, y vas a ver un cambio radical en tu vida diaria, en tu vida personal, en tu vida laboral, si trabajas, si tu vida empresarial, en tu ministerio, en tu servicio a Dios, en tu servicio a las personas, en tu servicio a la iglesia. O sea, todo va a cambiar. Porque Dios me hablaba de entrar a un ciclo de bendición para el próximo año. ¿Cuántos lo toman? Tómenlo, iglesia, porque es un ciclo de bendición que va a ser la consecuencia natural de una obediencia y una sumisión. Una obediencia. Jamás, esto es peligroso cuando uno lo predica desde un corazón incorrecto, porque esto puede crear manipulación y puede crear control sobre las personas, y uno entra con la palabra para someter a fuerzas y para controlar a la iglesia, pero no es así. Jesús obedeció por amor, y toda la instrucción que le dio el Padre fue alineada a la palabra de Dios. Toda la instrucción es alineada a la palabra de Dios, no fuera de, sino alineada. Amén. Maravilloso Jesús, ¿verdad que sí? Dale un aplauso al Espíritu Santo. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte al Espíritu Santo. Dáselo fuerte al Espíritu Santo. Maravilloso Jesús. Yo le preguntaba, para ir concluyendo ya, últimamente Dios nos ha estado hablando de una santidad. Es una santidad donde vimos en los domingos anteriores que si no hay, en Hechos 3 lo leímos, Hechos 3:1, si no hay un arrepentimiento en tu vida, si no hay un arrepentimiento en tu vida, entonces la presencia, que es el río de Dios, es la presencia manifestada, es la firma de su presencia. No puedes tenerla. Puedes tener al Espíritu Santo,
lo tienes, pero no significa que estés lleno y que la tengas manifestada en tu vida. ¿Cuántos quieren? En este año estamos cerrando, pero el mundo le llama tu energía, el mundo le llama tu aura, pero la palabra dice o es muerte o es vida, porque es lo que sale de tu boca. Entonces imagínate los átomos de vida alrededor de ti, los átomos de provisión alrededor de ti. Imagínate los átomos de muerte alrededor de ti, el ciclo de maldición alrededor de ti. Pero ¿cuántos quieren ese ciclo de bendición, de vida? ¿Por qué no le dices, por ejemplo, que le digas, Señor, si yo soy muy enfermizo de eso, yo no quiero ser más enfermizo. Quiero ser consciente de que tú produces vida en mí, de que tú produces salud en mi cuerpo. Y en el nombre de Jesús, cuerpo, su palabra dice que Él vino a darnos vida y vida y vida en abundancia. Así que cuerpo, sujétate y obedece a la vida. Y el cuerpo se va a tener que alinear a la vida. ¿Sabes qué, cuerpo? Sal de este ciclo. Sal de este ciclo si andas de volado, de volada. ¿Sabes qué, carne? Vas a sufrir esta obediencia. ¿Quieres? ¿Quieres humillarte? La obediencia es un acto y la humillación es una actitud del corazón. ¿Quieres, carne? Iglesia, Jesús sufrió hasta la muerte por obedecer, pero la consecuencia fue vida. La consecuencia fueron cielos abiertos. Y la consecuencia es que hoy tú y yo, esas bendiciones las tenemos por aquel que obedeció hasta la muerte. El Espíritu Santo no ha terminado su obra en ti ni en mí. Él la está haciendo. ¿Cuántos quieren entrar? ¿A cuántos realmente quieren ser obedientes y humillarse, bajarse y huir? Tener un corazón entendido, un corazón que escucha, Shema, Shema. Y la consecuencia natural es la sabiduría, el entendimiento. ¡Wow! Amén. Cuando te invitamos, cuando tú vienes, cuando tú corres a su presencia, al altar y todo, a mí no me preguntes si el Señor te está poniendo venir al altar. A mí no me preguntes, tú ven y quédate ahí en su presencia, en el río, y deja que las 4 cosas sucedan en su presencia. El fruto, ¿qué más? Sanidad, vida y provisión de muchísimos peces, muchísimas oportunidades, puertas abiertas, personas correctas, conexiones divinas, las mejores transacciones y operaciones financieras para tu vida, los milagros de salud, de sanidad en tu cuerpo. Aleluya, la vida. Estabas deprimido, triste, agüitado, sales entusiasmado, gozoso, lleno de vida, lleno de gracia. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En esta mañana, hasta aquí cierro el mensaje. Iba a dar más, pero ya hasta aquí cerramos el mensaje. Porque clamamos a Cristo nosotros, nos rendimos a Él. Y fíjate lo que va a pasar en esta temporada. Tu obediencia va a ser probada.